Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces de la Mente, tercera temporada, en que nos dedicaremos a traerles muchas temáticas interesantes relacionadas a la salud mental. Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante que involucra mucho a la discapacidad, los tipos de discapacidad, qué podemos hacer con esto, si se nos abren puertas, se nos cierran puertas, y cómo probamos en caso de que tengamos una condición o discapacidad y no se pueda ver. Empecemos. Sí. El Uy, clásico, sí, animado. Sí. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Daniel, que es un embajador de la inclusión. Dani, por favor, o alguien más si quiere el micrófono, ¿qué entienden ustedes por discapacidad? Empezamos por ahí. Bueno, una discapacidad es una condición que tiene el ser humano, tanto física y mental, que nos impide, de cierta forma, se nos dificulta desenvolvernos en la vida diaria. Y hay varios tipos de discapacidad. Creo recordar 6, si es que me pueden ayudar con otra. Cuéntale. Está la discapacidad física, la sensorial, la psíquica, la intelectual, la visceral y la múltiple. Ahí están las 6. Mira, no sé si se acordó. La visceral es aquella discapacidad que está dentro del cuerpo, en los órganos, y no se puede ver tan a simple vista. Como una deformidad que no sé, que va de la mano con una discapacidad física también. Se suele ver así. Y bueno, con respecto a lo que es la discapacidad, al tener una, podemos nosotros recibir una ayuda, se nos margina, se nos complican más las cosas. Bueno, afortunadamente en Chile en estos últimos años se ha promulgado mucho lo que es la inclusión de estas personas que tienen situación de discapacidad, ya sean por leyes o la credencial de discapacidad, que nos ayuda a, como dijo Pseudo IA, que podamos tener una cierta facilidad a la hora de recibir, por ejemplo, digamos, beneficios. Está el caso, no sé si ustedes han visto que en los estacionamientos hay un símbolo en el suelo que indica que este estacionamiento es para una persona con situación de discapacidad. Ya, si uno, por ejemplo, va con la credencial y se estaciona ahí, no habría supuestamente ningún problema de que tú te estaciones mientras que dejes el carnet a la vista. ¿Ya? No te pueden decir nada. Porque ocurre muchas veces que, sobre todo por la discapacidad psíquica o intelectual, no se ve a plena vista. Fíjate que yo uso mucho eso. Sí, y hay problemas, ¿no? Sí, no tengo problemas. He visto a autos que ponen el carnet, ponen un letrero gigante que dice discapacitado, ponen símbolos por todos lados del auto y solo es necesario poner el carnet, la credencial de discapacidad, nada más. Claro, sí, lo que pasa es que para mi entender, esto por experiencia personal, eso sí, es que mucha gente no sabe simplemente, ni siquiera saben la existencia de la credencial. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que se encargan del cuidado del estacionamiento, pueden ignorar que está tu carnet ahí y te pueden poner una multa, por ejemplo. Lo que obviamente no corresponde, pero la gente no sabe. Entonces, con respecto a los beneficios que te puede traer este carnet de discapacidad, más que un beneficio, son ayudas, ¿ya? Porque igual hay ayudas más como por la accesibilidad y la inclusión. Yo recuerdo que creo que era el zoológico metropolitano,
de acá, hay una forma de entrar con un acompañante gratis si tú muestras el carnet de la credencial, perdón, de discapacidad. Lo que supone, cierto, un beneficio, una ayuda. Y hay muchos sitios así que tienen esa como inclusión, por lo que nos ayuda mucho, para que sepan. Así que sí, si están en una etapa determinante que estén haciendo están transmitiendo la credencial, no se rindan, porque a cada uno de los de acá ha sido un trámite caótico, ya que se requiere varios pasos, algunos con ayuda familiar, otros acuden a trabajadores sociales. En mi caso fue así, fui ayudado acá en el programa, me hicieron todo el trámite acá y aún así, a pesar de, porque fue muy raudo, fue veloz, igual se tardó meses en que la credencial la pudiera obtener. Y bueno, también hay como leyes también para las personas con situación de salud mental y de discapacidad que nos incluyen en el ámbito laboral, por ejemplo, que son leyes que no tienen tanto tiempo, sí, como la ley, creo que era la 20.422, que es muy importante, sobre todo en las ciudades, que es la accesibilidad universal, que ayuda mucho a las personas que tienen una condición de física, una discapacidad física. Por ejemplo, el metro de Santiago tiene ciertos ascensores para personas que tengan dificultad de subir o bajar escaleras. No sé cómo está la situación en otras ciudades, pero acá en Santiago el paso peatonal de seguro encontrarás que hay como un nivelito, así como una mini rampa en la plaza de Maipú se ve. Hay una mini rampa como para que las personas que estén en silla de ruedas puedan pasar con facilidad. Fíjate que eso no es nada a comparación a lo que hay, por ejemplo, en España o en algún otro país de Europa. No, o sea, acá sí, es verdad, sí. Nos falta mucho. Falta mucho, sí. Como sociedad. Exacto, sí. Opino de manera similar, ya que por lo menos se está avanzando de a poquito y, como digo, es reciente todo este asunto de la inclusión, al menos legislativa. Por ejemplo, está lo que se habló del... ¿Cómo era el fondo? Lo primero que se creó para las personas con discapacidad. ¿Cómo era que se llamaba? La primera instancia, sí. Antes, había un Fondo Nacional de Discapacidad. Sí. Después se hizo un Servicio Nacional de Discapacidad. O sea, han habido intentos que el Estado de Chile ha podido ¿Y eso cuándo vincular. La primera piedrita que se puso para construir algo. Fue en el año 94. ¿Ya? Entonces, se puede decir que es algo relativamente nuevo. ¿Ya? Con la ley 19.284 que establece normas para la integración social de personas con discapacidad, y ahí es cuando se habla por primera vez también del Registro Nacional de Discapacidad. ¿Ya? Es un poco esta idea de la credencial de discapacidad. Literalmente llevamos 30 años nomás con todo, sí, no es nada. Llevamos como París 200 y tanto. Sí, imagínense. De hecho, en el 2008 se crea Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? Entonces eso habla un poco de lo lento que ha sido el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, pensemos que desde el año 90 se empieza a incluir también el enfoque de derechos. ¿Ya? Antes de eso no teníamos. Entonces, ahí se empiezan a dar distintas convenciones y en este caso, en cuanto a la discapacidad, Chile progresivamente ha ido incorporando nuevas leyes que permitan a las personas integrarse de una forma mucho más, ¿cómo decirlo? Cómoda, agradable. O sea, que se sepa que también es un derecho del Estado poder garantizar
que las personas puedan tener acceso en distintas áreas, en salud, Derecho o deber. derechos. Abro debate. No, son derechos. Son derechos que se entregan. Todos tenemos derechos y deberes, pero son derechos que el Estado tiene que otorgar también porque se habla de que hay que se tienen que entregar prestaciones más equitativas a las personas y poder apoyarlas cuando requieren la ayuda. Entonces se habla de mayor inclusión en salud, en educación. Por ejemplo, en educación, no sé si ustedes alcanzaron a tener evaluaciones diferenciadas en los colegios. Yo no he alcanzado. Apoyos. Yo no alcancé. En el colegio. No. Lo que yo sí tomé fueron diferentes cursos que daba Sense, por ejemplo. Pero claro, para poder acceder a ellos, yo necesitaba comprobar que de verdad tenía una condición o una discapacidad para que me permitieran acceder. Ajá. Pero, o sea, usted está hablando de la vida escolar. Claro, o sea, hablaba de un área de la educación, que en la educación también en este caso a los estudiantes, también se les integra de otra manera a través de evaluaciones diferenciadas, por ejemplo. En mi caso no hicieron nada. Lo que pasa es que también hoy día hablamos de nuevos diagnósticos, por decirlo así, y también... Respire. Toma agüita. Es que también es como que las leyes se crean, pero eso no se traduce directamente en cambios de un momento para otro, ¿ya? Porque la especialización, por ejemplo, de los mismos profesionales, también los enfoques curriculares de las mismas universidades, de los mismos instancias donde se dan las formaciones académicas, han tenido que ir, claro, han tenido que abrir estas mallas, especializarse. Deben actualizarse. Claro, y los profesores a la vez también incorporarlo dentro de su forma de enseñanza, de poder hacer que los contenidos también puedan ser diferenciados para sus estudiantes con situaciones de discapacidad. ¿Ah? Sí. Y de paso a la gente. Claro, entonces eso es todo un trámite que quizás ustedes no lo alcanzaron a vivir, pero esperemos que las nuevas generaciones... Sí, las Por futuras ejemplo, la ley generaciones TEA puedan. es recién del año pasado, ¿ya? Y se entiende que hay una población que necesita ser atendida y se crea una ley, pero Mucho. llevarla a cabo es un desafío todavía para el país, así como muchas de las cosas que ustedes mencionaban de la inclusión física, por ejemplo, los baños, estos baños que para personas con situación de discapacidad también son relativamente nuevas, no es algo que las personas tenían que acondicionarse a los baños y no eran cómodos para ellos. Entonces es un camino, pero obviamente podemos destacar algunas cosas buenas. Por ejemplo, ¿alguien sabe sobre la ley de inclusión laboral? Sí, yo la viví. ¿Usted la...? Yo la viví. Puedo dar mi experiencia de que la gente ahí no sabía de mí, ni por qué entré con credencial, ni que tenía un diagnóstico, pero mi jefa, que sí sabía, bueno, ella era un amor con todos, pero no me tenía un trato especial, sino que me trataba como una persona igual que todos. No me veía así como ameno, no me decía pobrecito ni nada de eso, solo me trataba bien. Normal. Normal, como si fuera Un igual. alguien igual que todo. Y ¿cómo se llama este? El de recursos humanos, ese sí tenía un trato distinto por ser persona con discapacidad, pero bueno, eso es tema para otra cosa. Pero sí, es decir que los jefes están, no sé si capacitados o no, pero sí están bien como actualizados a la legislación que le pasa a la gente, a las cosas los diagnósticos que pueden tener la gente. Bueno, para poder acceder de una forma mucho más amena o poder exigir un poco más mis derechos, mi credencial me permite acceder de una forma más directa a la ley de inclusión laboral, ¿ya? Porque ahora los trabajos tienen, las empresas tienen obligación de contratar a un porcentaje de personas de acuerdo a la cantidad de trabajadores que haya en la empresa, que tengan la credencial y que sean reconocidos como parte de el tema de inclusión laboral,
¿Cuánto es el personaje? O sea, ¿cuántas personas pueden? ¿Porcentaje? Ahí estoy sacando yo. 2%. Ahora, en el año 2023 se creó una nueva ley y efectivamente del 1% de la primera ley que se creó, que era La primera ley es la 21.015. esa que fue en el 2017, se exigía al menos el 1% de la población laboral que fuera y que tuviera un diagnóstico de discapacidad. Y hoy día, el 2023, se creó la nueva ley de inclusión que incluye hartos aspectos y en esa Que inclusive es que se llama Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad. O Y sea, esa ley... de 1000 trabajadores tiene que tener 20. 2%. es el 2%. El 2%. O sea que por 20.000 personas trabajando en una empresa grande. 200 sería, no, de 200.000. De 20.000 Ah, de personas, 20.000. son 400 personas de 20.000. Ya. Igual todo esto puede cambiar, depende del número de empleados de la empresa. Por eso. Para los Sí. discapacitados. Claro. De una empresa de 20.000 trabajadores. Claro. Eso ya viene siendo una fábrica. Sí, una manufactura, una multitienda grande, un supermercado. Claro. Como ahí decía, también está el acceso a estacionamiento preferente. Otro de los beneficios que quizás no se conocen mucho son las ayudas técnicas que entrega el Servicio Nacional de la Discapacidad. ¿Ya? Esos son llamados y concursos que se habilitan una vez al año y de acuerdo a cada discapacidad se entregan distintos tipos de ayudas técnicas, se le llaman. ¿Ya? Por ejemplo, defina qué es ayuda técnica. Bastones, Que lo defina para los los cascos. Bueno, las ayudas técnicas me cuesta un poco a lo mejor definir qué es cada ayuda técnica, pero la ayuda técnica es como una prestación que se le entrega para facilitar su incorporación al mundo educativo o al mundo del trabajo o por ejemplo, aspectos relacionados a la vivienda. Por ejemplo, hay personas que tienen alguna discapacidad física como de movilidad y se le entregan algunas ayudas, por ejemplo, algún bastón o a lo mejor necesitan algún tipo de adaptación en su vivienda y se postulan a ese tipo de ayudas para, por ejemplo, acceder de mejor manera al baño. Ese tipo de ayudas, por ejemplo, barras de ducha, barras también para acceso al baño, ampliar de repente las puertas. Entonces son entregas, son ayudas materiales que también requieren es una postulación también un poco burocrática, por decirlo así, es lenta, pero ya con mi credencial de discapacidad es el primer acceso que yo tengo para poder obtener ese tipo de ayuda. Hay gente que también necesita órtesis, ya, porque tiene algún tipo necesita algún tipo de, ¿cómo decirlo, Pato? Sustento, apoyo, Porque movilidad. falta, por ejemplo... Un soporte. Claro, un soporte. Sí. Bueno, pendiente tenemos como programa poder postular a los chicos que tienen alguna situación de discapacidad más asociada a lo que es la condición del espectro autista. Recuerden que este año ya se integró a la canasta de apoyos lo que son los audífonos con cancelación de ruido. ¿Ya? Entonces ahí... Eso es una ayuda técnica nueva, por decirlo, innovadora. De hecho, para algunas personas también se les entrega computadores adaptados, software, por ejemplo, para gente que tiene problemas visuales. Hay un sinfín de ayudas técnicas que están en la lista de apoyos de lo que es Senadis, ¿ya? Uh-huh. Pero ahí con el apoyo de los profesionales de sus lugares de atención se van evaluando, ¿ya? No a todos se los dan porque es mucha la gente que postula y no son tantos los fondos, pero aún así sí se entregan esos apoyos, ¿ya? Chicos, recuerden, claro, se podría decir que algo es algo, ¿ya? Chicos, si bien hemos hablado o ustedes han hablado sobre diferentes beneficios, actualizaciones, cosas así, pero me imagino que cuando ustedes fueron tramitando su credencial de discapacidad tenían algunos prejuicios o algunos estigmas de poder obtener esto, ¿ya? Y yo sé porque a mí muchas veces me han preguntado ¿por qué
o será bueno o es malo, desde sus experiencias, ¿cómo fue ese proceso? Yo no confiaba en eso, en el proceso. Yo no confiaba en el proceso de la postulación, porque primero te llaman, después hay que ir personalmente, después te llaman, hay que gestionar en la AFP, en el COMPIN, y se demora, todo el proceso se demora como entre 4 a 8 meses más o menos se me demoró lo mío. La pensión de invalidez, estamos hablando de la... Por eso, por la credencial. Claro, la Sí. FP es De la invalidez. cuando Claro, se está haciendo claro. una pensión. Pero todo eso se me juntó. Claro, son de repente trámites que van paralelos o, Claro. o no. Pero es que la credencial, o sea, por FP, es mucho más sencilla que la de... Oh, sí, mucho más sencillo. Lo que pasa es que la credencial es del... La credencial la da el- el registro civil. Claro, la da finalmente el registro civil, pero es una postulación que se hace a través del Servicio Nacional de la Discapacidad y que al final lo evalúa la COMPIN, ¿ya? Y la pensión de invalidez, eso se hace en la FP o si no tengo fondos, voy a un Chile Atiende a hacer la gestión. Por eso digo que por la FP es más fácil porque la FP te da la pensión de invalidez y automáticamente también te entrega el papel para que tú vayas al registro civil y adquieras la credencial. Eso es todo. No sabía eso. No. Te la dan al mismo Eso tiempo. fue en mi caso. Ya, sí, hay diferentes casos, pero el registro civil no es quien No, por diagnostica, eso se ¿ya? la pensión da la credencial. Claro, solo Tú te tienes que tener entrega... por la FP tienes que tener la pensión de invalidez antes. Ya, la AFP tampoco diagnostica. La AFP, recuerden que es algo asociado a los fondos A la que pensión. uno... A la plata. La FP manda ¿Ya? COMPIN. Ya, eso, pero eso tú no lo dijiste recién, José, ¿ya? La COMPIN es quien diagnostica y te dice a ti cuál es tu porcentaje de discapacidad, cuál es tu tipo de discapacidad, ¿ya? Y a través de diferentes organizaciones finalmente tú tienes tu credencial. Ahora, ¿el registro civil te entrega la credencial? Sí, pero solo te entrega el documento como tal, que dice, tú tienes esta credencial, porque la función del registro civil es poder tener todos esos documentos legales, ¿ya? Llega por correo. Claro, a uno le llega por correo electrónico, otros No, por carta correo. certificada, ¿verdad? Pero esa es la función del registro civil. Ya. Quien realmente te dice y te evalúa a ti es la COMPIN, ¿ya? Me imagino que a todos ustedes los llamaron en algún momento a la COMPIN, Al teléfono. tuvieron su entrevista con el médico, después el médico los derivó con un psiquiatra. Fue como media hora la entrevista más o menos. Claro, algunos Por media la- hora, otros 15 minutos, otros 10 minutos. Hay Oh. diferentes situaciones, ¿ya? Y Pero ¿cómo es esa situación? A mí me llamaron una vez y no me llamó la psiquiatra, me llamó... Ni siquiera era médico general. Solo me dijeron algunas preguntas de si era funcional y todo eso. Duró como 5 minutos. ya. En este caso, chicos, o quien está escuchando esto, si los van a llamar por teléfono, ustedes pregunten quién los está llamando, que se identifiquen, quién es el cargo, anótenlo en un cuaderno. Mandan una foto ellos con la credencial de ellos. Ya, Y- también eso es importante, entrevistan. ¿verdad? Claro. A mí me la mandaron y ahí después me entrevistaron. Entonces yo le pregunté al joven y le dije, pero ¿para qué tanto escándalo? Dijo, no, es que hay que hacerlo así, para justificar. Claro, todos estos tips son súper importantes porque después cuando ustedes quieren conversar sobre algo, no saben o no tienen claridad. No, que a mí me pasó esto. No, que a mí me pasó esto otro. Y ahí uno reclama y reclama. Por eso es importante, chicos, que ustedes tengan sus cosas, sus cuadernos, su libretita y tengan claridad de qué es el trámite que ustedes están haciendo, ¿ya? Uno como profesional les explica. Después les vuelvo a preguntar, ¿tienen claridad? Y a veces nos dicen que sí, solo para tenernos a nosotros más tranquilos. Pero no, ¿ya? Ustedes tienen que tener claridad de qué es lo que están haciendo, dónde y por qué y para qué, ¿ya? Esto del trámite de la credencial de discapacidad, más de la pensión básica por discapacidad o solidaria, es un trámite muy engorroso,
¿ya? Y es largo. Incluso, claro, y es largo. Incluso para los que estamos acá, los procesos han sido totalmente diferentes, ¿ya? Y posiblemente para cada uno de ustedes que esté escuchando esto va a ser aún más diferente, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes tengan primero la voluntad de querer hacer este trámite, De gestionar. ¿verdad? De gestionarlo, pero también tener la claridad de cuáles van a ser sus beneficios en relación a lo que ustedes están queriendo optar, ¿ya? Tener la credencial de discapacidad, ¿ha sido beneficioso para ustedes? ¿Sí o no? Sí, bastante. Bastante, ¿cierto? Más allá del tiempo, ¿perdieron algo más en el camino? Yo diría que aprendí, no perdí nada. ¿Verdad? Yo tuve paciencia para la credencial, porque todo se me fue dando. Claro. Yo tuve miedo. ¿Verdad? Surgen diferentes emociones entre medio de nosotros que estamos acá, me imagino, las más de 100.000 personas que nos están escuchando. Ya, pero van a surgir diferentes emociones en el proceso. Miedo, angustia, ansiedad. Ansiedad sobre todo. ¿Verdad? Porque no lo llaman nunca. Así como Claro. dijeron que en 3 meses y pasaron los 90 días y todavía no lo llaman. Y es algo normal porque hoy en día que se habla mucho más de lo que es salud mental y de discapacidad, la gente se está empoderando. Imagínense que hace un par de años se demoraban un mes en ya tener la credencial en mano. Un mes. Un mes Nada. es Qué maravilla. súper poco para lo que han esperado ustedes. Ojalá. Pero hoy en día la demanda es tan alta que se están demorando 8 meses. 8 meses como mínimo, diría yo, porque hay algunos chicos que han estado hasta 12 meses. Imagínense que antes, digamos que hace 15 años atrás, la gente molestaba con, eres autista, tú eres autista y todo eso. Y ahora la gente, no sé, en redes sociales, como dicen, soy autista, soy autista. Como Antes era usado para hacer bullying y ahora es quieren como para... para tener vistas, Sí. literal. Claro, y eso es por los estigmas y los prejuicios que anteriormente existían sobre todo en realidad, ¿verdad? Imagínense a alguien que se vestía, un hombre que se vestía de color rosa, se le hacía un estigma, ¿verdad? Hoy en día, Cuando, ¿verdad? Hoy en día no es así. cuando uno trabaja, le dice a la persona bipolar porque son cambiantes. Pero esa persona realmente como que no sabe lo que es realmente tener esa patología. Claro, y por eso es que existen tantas campañas de concientización, ¿verdad? Sobre diferentes cosas. Y ¿Eso es racismo o no? No, no hay que Sí. No, no tiene nada que ver. Es capacitismo. Capacitismo. claro, más allá de lo que es racismo o discriminación, ¿verdad? Hay ahí un daño psicológico a la persona, ¿ya? Hoy en día existen muchas más leyes en cuanto a lo laboral también, que cuidan a los trabajadores, pero ahí ya nos estamos desviando del tema, Ya. ¿ya? El tema principal de hoy día era poder hablar sobre los beneficios, si realmente existen los beneficios de la discapacidad como tal. De la credencial. Claro, y de la credencial. Y yo creo que hasta el momento hemos hablado como de diferentes beneficios, ¿cierto? No sé si Beneficios y ayudas. claro, beneficios y ayudas, ¿cierto? El aguinaldo. Aguinaldos, bonos. Yo quería comentar que existe otro, como quien dice, beneficio, vamos a llamarle, que cuando yo tengo ya mi credencial de o sea, mi credencial de discapacidad y estoy haciendo mi postulación a la vivienda, eso también me da cierto puntaje, ¿ya? Que también a veces la gente lo desconoce, ¿ya? Y que es importante que sepamos que existe esto tanto para postular a vivienda como para postular al subsidio de los otros subsidios de hay un subsidio específico también para personas con discapacidad para arrendar, para subsidio de arriendo para personas con discapacidad. Entonces uno también a veces lo desconoce y eso todo siempre se accede a través de mi credencial, ¿ya? A mí me gustaría el tema de la casa, La de vivienda. la postulación o la vivienda. Claro. Porque tengo ahorros, pero parece que hay que tener como 300 UF Depende para del poder subsidio postular que subsidio. se quiera postular, sí. 60 UF no era 1.000.000 de pesos. 30 UF. Miren, todos estos datos, si bien
hoy en día no los tenemos así como precisos, ¿verdad? Son dudas espontáneas que van surgiendo, pero lo vamos a investigar y los vamos a dejar en la descripción de este video, ¿ya? La página de Senadis, la página del gobierno en la cual nosotros estamos buscando la información y comentamos con ustedes, lo vamos a dejar en la descripción del video. Y también comenten si es que quieren saber aún cosas más específicas relacionadas a lo que es discapacidad o sus beneficios. Y con eso ya vendríamos llegando al final de este capítulo. Muchas gracias, auditores, auditoras, auditores, por quedarse con nosotros. Esperamos que les haya gustado, que les haya parecido informativo. Den like, comenten, suscríbanse si no lo están y nos vemos a la próxima. ¡Despídanse, voces! ¡Woohoo! Bravo. Este capítulo ha llegado a su final. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Hasta la próxima. Y no olviden, den me gusta, comenten y suscríbanse. Este podcast fue creado por usuarios del Programa de Rehabilitación Psicosocial de Maipú.